Dos. Como siempre es un placer el poder estar con ustedes esta tarde noche aquí platicando de algunas cosas que nos está impactando esto de la ley de la industria eléctrica. Qué bárbaro, ¿eh? Estamos viendo las consecuencias de un poder absoluto en México y de todo lo que la gente calla, las organizaciones y las que no callan en su pataleo están tratando de sacar adelante un acto de conciencia, pero pues simplemente no hay conciencia en el gobierno de la Cuarta Transformación. Y vamos a empezar por orden. En primer lugar, les quiero decir que luego del desafuero promovido en su contra por la Fiscalía General de la República, el que está pegando brincos, en serio como castaña en parrilla, es Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Este gobernador de Tamaulipas está denunciando que hay una persecución política orquestada directamente desde Palacio Nacional y exige, dice, si me van a acusar, tienen que tener documentos que avalen estas acusaciones de presuntos delitos de delincuencia organizada, de operar con recursos de procedencia ilícita, de fraude fiscal, y entonces sí podría tener y enfrentar un juicio, perdón, pero es una redundancia, el juicio ya es justo, pero dice un juicio justo. Dice que el gobierno federal está molesto porque no se ha sometido al presidente de la República. Y recuerda que cuando vino el apagón, el primero, ¿se acuerdan de los apagones? Antes de la escasez por gas en Texas, ¿no? Cuando vino el primer apagón, Manuel Bartlett adujo que había habido un incendio en Tamaulipas y que ese incendio había quemado algunas de las líneas de alta tensión del Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica. A lo que Cabeza de Vaca, a través del gobierno del estado de Tamaulipas, dijo que no era cierto, que no tenían registrado ningún incendio y que no era verdad lo que decía Manuel Bartlett y la Comisión Federal de Electricidad. En aquella ocasión, la Comisión Federal acusó por el apagón, por causa del apagón, a ese supuesto incendio que no existió y a la inconsistencia de las energías limpias en el norte de la República Mexicana. Esos fueron los dos argumentos. Y Cabeza de Vaca dice, porque no me someto, es que me están haciendo esto. Estas denuncias que hoy se están presentando son producto de una persecución política que es y viene derechito desde Palacio, y exijo que me den todos los documentos para que yo pueda tener una defensa y conducirme así. Si hay algún delito que he cometido, es el que no me he sometido al gobierno federal y voy a defender mi honra y la de mi familia y no voy a titubear. Este gobernador es otro más de los que se confronta derechito en contra del presidente. Y aquí quiero hacer un espacio. Estamos viendo un desgobierno absoluto y estamos ante un esquema de gobierno federal que está rompiendo la institucionalidad. No dudo que el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tenga algo de lo que le pudiera causar algún tipo de descalabro legal. No lo dudo. Pero una cosa es que la fiscalía diga, se le acusa de esto, de esto, de esto y de esto. Es un gobernador, ¿eh? Y otra cosa es que salga la fiscalía y dice, y que diga, se le acusa por esto. Miren, aquí hay estas operaciones, están aquí, en este banco, por acá, saliendo de esta empresa, fantasma, y las triangulaciones, lo que tú quieras, y el dinero, y los cárteles, y la droga, y lo que tú quieras. Pero tienes que salir no con una acusación, tienes que salir con la comprobación de aquello que estás intentando señalar como un acusado. Es decir, Emma Coronel, la pescan. Pues era esposa del Chapo, la última, de la que el Chapo estaba
tremendamente enamorado. La mujer vive como rockstar y pues obviamente no es porque se dedique a la ganadería. Y hay sustento para sus dichos o para los dichos de una fiscalía que le imputa presuntos delitos y la detiene. Está bien, se harán los alegatos y se llegará a algo. En esto de Cabeza de Vaca, insisto, sin defender, porque no lo defiendo, y además no tengo por qué estar en esas sanfrancias, el hombre está mostrándose fuertemente agredido al hacerle sentir a la población, especialmente a la tamaulipeca, que está siendo víctima de una persecución política. Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, rechazó que la investigación que involucra a Cabeza de Vaca tenga tintes políticos y asegura que las indagatorias se hicieron con absoluta imparcialidad. Dice Santiago, nosotros no vamos a tener ningún tipo de investigación de naturaleza política, como se ha mencionado aquí. Se trata de investigaciones absolutamente imparciales, cumpliendo además parámetros internacionales. Algo importante, yo respeto al fiscal y el fiscal ha mencionado que no hay ninguna venganza política en este caso. Este hombre, Santiago Nieto, se negó a dar detalles sobre las pesquisas que conducirían a esta acusación a un gobernador en funciones y adujo que es un expediente que ya está en manos del Congreso. Sin embargo, confirmó que el órgano de Hacienda, o sea, la UIF, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República. Y con respecto al planteamiento de las denuncias del gobernador de Tamaulipas, no quisiera hacer ningún pronunciamiento en razón de que se trata de información que está en este momento en la Cámara de Diputados. Y dice más, dice, le corresponderá a la Cámara de Diputados y a la Fiscalía hacer el trámite que corresponda. A nosotros nos quedamos con la presentación de la denuncia, como se ha hecho público y manifiesto, dice la oficina de Santiago Nieto. Mientras, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, aclaró que no filtró la petición de desafuero contra García Cabeza de Vaca, sino que fue un acto de transparencia, y en Twitter detalla que la denuncia en contra del gobernador de Tamaulipas será ratificada y turnada a una instancia competente en San Lázaro, como lo establece la ley, situación que podría darse, a lo mejor está dando en este momento, en lo que ustedes y yo estamos hablando. Ya se los informaré. Una de las dos denuncias sobre el caso involucra a Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador, a sus hermanos Ismael, actualmente senador, y José Manuel, también a su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Battenberg, a quien le documentaron un depósito irregular de 4.5 millones de pesos, y a su suegro José Ramón Gómez Reséndez, así como a Juan Francisco Tamés Arellano y Baltasar Higinio Reséndez, presuntos socios del gobernador. En la denuncia se vincula a las empresas Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y a la inmobiliaria RC Raúl Cabeza de Tamaulipas. Las modificaciones a la ley, bueno, a ver, antes de entrar en el siguiente tema, las modificaciones que se le pudieran hacer a estos alegatos, pues ya le corresponden a la defensa de Cabeza de Vaca. La argumentación de la defensa tendrá que ser muy consistente. Yo veo muy difícil defender un cuate así, como también veo muy difícil el que no haya en ello un tinte político, porque una cosa no descarta a la otra. O sea, si a mí tú me dices, es que es una venganza porque Cabeza de Vaca no obedece al presidente, lo puedo entender. Ahora, de eso a que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sea San Martín de Porres, pues ahí sí que está, eso ya está mucho más complicado. Bueno, en otro tema, las modificaciones a la ley de la industria eléctrica aprobadas en la Cámara de Diputados son una amenaza para las inversiones locales y extranjeras en el sector energético en el país.
de acuerdo con un pronunciamiento de las organizaciones internacionales Global Wind Energy Council, Global Solar Council y otra que se llama IRENA Coalition for Action. Los cambios regulatorios que se realizaron en los últimos 2 años erosionaron el entorno de inversión en México para las energías renovables, pero la última modificación, las dejé colgadas, mi amor. Ah, no, ahí está. Pero ya te puse ahí el correo. Ya, ahí está. La última modificación es la que tiene mayores impactos dentro de esta ley propuesta. En un comunicado expusieron que dar prioridad a las plantas de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad y sus grandes centrales hidroeléctricas, que son grandes, sí, pero son pocas también, que además construidas en los 70s, en los 80s, no más, ¿no? En un comunicado expusieron que dar prioridad a las plantas de combustibles fósiles y a sus grandes centrales hidroeléctricas que generan energía con costos de emisiones de carbonos mucho más altos, está socavando un principio de competencia y pone los compromisos climáticos y las inversiones de México en un serio riesgo. Aquí quiero hacer otro alto. Fíjense cómo está la cosa, porque esto está delicado. El sábado pasado hice un entrementes con 2 especialistas en energía. Pasó. Ahora, fíjense nada más cómo está la cosa. Quise hacer contacto con otro especialista, también de energía, con una visión, digamos, muy documentada, como la visión que tenían quienes me antecedieron en el programa del pasado sábado. 2 mujeres extraordinarias. Una se llama Ana Paula Treviño y la otra se llama, se apellida Irastorza, Verónica Irastorza. Hablé con ellas y me dieron un panorama funesto. Hablé con otro personaje para hacer un entrementes el sábado. De la nada le llegó una sugerencia de que no estuviera presente en el programa conmigo el sábado. Otra vez lo voy a decir. Le llegó una sugerencia que no estuviera en el programa de Entrementes el próximo sábado. ¿De dónde viene la sugerencia? Pues de la presidencia. Este hombre que habla de la libertad de expresión dio instrucciones para que la persona que entrevistaríamos no hablara. Podrán saber y podrán entender que a mí me ha tocado enfrentar muchísimo al status quo de ahora y de antes en muchas ocasiones. Algunas más, algunas menos, algunas nada, algunas incluso, no lo puedo negar, he vivido sexenios en los que ha habido para mi trabajo un enorme respeto. Pero ha habido otros sexenios que he vivido en mi carrera que han sido una absoluta pesadilla. El último, sin ir más lejos, el de Peña Nieto. Viví una pesadilla que me llevó a enfermar de la cabeza. Ahora se los puedo decir, estuve mal meses por las afectaciones tremendas que recibí del gobierno de Peña Nieto y del estúpido de Miguel Ángel Osorio Chong y el otro infeliz de Luis Videgaray y bueno, ¿cómo se llama? Tomás Herón de Lucio, que por cierto ya se perdió, y de Jesús Murillo Caram y de el Congreso, y se me echó encima media humanidad. Pero no puedo decir que sean finos,
porque son unos puercos, y en la vida hay que ser puerco, pero no tan trompudo como estos. Pero había un juego y un rejuego, y en este juego y rejuego tuve la gracia del cielo, de mi esposa y de mi familia, y me pude recuperar. Quiero comentarles, ahora que ya ha pasado todo, que yo he dado más o menos unas 5,000 conferencias en mi vida, más o menos, 5,000 representaciones, ¿no? Digo, conferencias con públicos en vivo. Me tocó tener que escribir las conferencias y leerlas porque no tenía cabeza para hablar. No podía hilvanar pensamientos. Tenía que escribirlos con mucho detalle y después leerlos. Me aburría yo profundamente de mis lecturas, ya que pues no había improvisación, no había esta plática que estamos teniendo ustedes y yo en este momento, y perdí la conciencia, perdí el pelo, encanecí, me avejenté. Todo esto lo aguanté y aquí estoy. Pero un programa pactado para dentro de X número de días, que desde así como ahora me hablen para decir, oye, no puedo estar contigo porque no me dejan las circunstancias, y he recibido llamados de que no acuda a un programa contigo, me enoja por lo burdo. A lo mejor podríamos sacado, me dio COVID, estoy hospitalizado, fíjate que pasó esto con mi abuelita, algo. No, me sugirieron no hacer el programa contigo y con tu hijo Pedro, no hacerlo. Bueno, órale, ese es el juego, ¿no? Pero si ese es el juego, quiero decir que ahora estoy mucho mejor preparado que la última vez. Cuando eres un montañista, la primera vez que subes al pico de una montaña, se te olvidaron 70 cosas que tendrías que haber subido contigo. No quiero decir con esto que sean pesadas, sino que eran indispensables. La segunda vez que subes a ese pico de la montaña, se te olvidan 35. Y así, hasta que llega un momento en donde te subes a la montaña y tienes todo. Lo mismo pasa con la experiencia en la comunicación. Y después de todo lo vivido, pues hoy ya, digamos que me protegí. Y ahora mis programas no son programas que solamente dependen de México. No, dependen de otros países, o en otros países tengo la emisión de este programa, y claro, pues también tenemos algo que es extraordinario, que es pues la difusión de la información por la vía digital, como en este momento estamos ejerciendo. Si me la van a quitar, digamos, la cuenta de este proceso digital, en donde tengo X número de seguidores en Twitter y X número de seguidores en Facebook y así, y en centralfmonline.com, pues me enteraría, pero a callarme está muy complicado, porque ahora sí no tienen por dónde pegarme. Digo esto porque este gobierno de quinta, ya no de la cuarta, sino de la quinta, este gobierno de quinta ya tiene todo, es una aplanadora y domina todo. Tan domina que el próximo sábado, el Entre Mentes, lo tengo que rediseñar otra vez, porque
No lo digo directamente, a mí no me dijeron nada, pero las prohibiciones que le pusieron a nuestro invitado hicieron que el programa, como lo habíamos pensado, no se pudiera hacer. Y como uno se va haciendo más mañoso, nos enteramos antes de las cosas, antes de que nos sucedan. Quiero decirles que los más graves problemas que he enfrentado en mi vida es que he sido muy confiado. Y que ahora, por ejemplo, que hay otra vez un amago hacia mi carrera, mi persona y las personas que me siguen, no hablo de ustedes, no se espanten, a nivel profesional, en un equipo de trabajo como el que tengo, pues, por supuesto que están al pendiente de lo que pudiera pasar, y dentro de lo que me pudiera pasar, estoy listo para reaccionar como sea. Digo esto, sobre todo también, porque hoy el presidente de la República habla de la democracia, de la libertad de expresión, de que el que se ríe se lleva, pero no se vale callar a nadie, pero lo hace. Y callan gente, y amedrentan gente, amenazan gente. Ya sabes, si vas con Pedro, chum, pum, pum, pum. Esa es una de las razones, y también quiero decírselos, por las que en un hartazgo general en mi persona, me dio mi cuerpo me solicitó darme un tramo de solaz bajo la condición de que no me separaría de mi país. Y este solaz que hoy tengo, sí, me ladran los perros y estoy en mi casa y estoy en aislamiento y tengo mi estudio, pero pues con esto del COVID pues no quiero ir mucho, etcétera, en Estados Unidos. Nada más que estoy tranquilo. Y estoy tranquilo con mi conciencia. No es un acto de cobardía el no estar en México. Es un acto pragmático de un hombre que ya ha vivido tanto que nos equivocamos menos. Una persona a mi edad se equivoca menos. Y no va a todas. Y es ponderado. Y yo quiero optar por equivocarme lo menos posible, por no ir a todas, por ser ponderado y estar aquí. Pero sí quiero poner un tono y un acento en lo que México está perdiendo. Hoy la libertad de expresión en México está amenazada. No hay libertad de expresión a menos de que la tomes y la rebates. ¿Cómo ha sido? De hecho, mi historia. Yo la he tomado, la he arrebatado y me he sentido profundamente tranquilo y orgulloso de lo que hemos podido hacer. Y perdón que hable en boca propia, en vituperio, pero tengo que decirlo. En otra forma de expresarme, estoy tranquilo con mi conciencia. Y como estoy tranquilo con mi conciencia, seguiré esta vía compleja de ser una ente crítica, una entidad crítica del poder. En lo que estamos hablando, el presidente López Obrador ya lo tiene todo. Tiene los poderes de la federación, tiene el control sobre los gobernadores, tiene el absoluto control sobre las presidencias municipales, tiene el control sobre las fuerzas castrenses, ya les ha dado a llenar para que las fuerzas castrenses no se le volteen, ni intenten un golpe de Estado, un coup,
el presidente tiene a los órganos autónomos, a los fideicomisos que ha extinguido, el presidente tiene al Tribunal Electoral, el presidente tiene al Poder Legislativo, al Ejecutivo, el presidente tiene todo. Y ahora se mete con la libertad de expresión, le pega hoy en la mañanera a varios medios de comunicación y él quién es para dictarnos pauta. Anteayer decía, hay líderes, dueños de medios de comunicación que tienen su casa en Texas. Y yo le digo al presidente, sí, sí hay de esos, yo estoy incluido. Tengo mi casa en Texas. Y también tu hijo, Andrés Manuel, tu hijo mayor, que es impresentable y por serlo lo tuviste que mandar a estar cerca pero lejos, en México pero en Estados Unidos. Tú sabes mejor que yo, presidente. Entonces, yo lo que prometo y propongo es seguir adelante, no obstante todo. Ahora que ha venido esta polémica ley sobre la industria eléctrica, pues yo he visto como todos paulatinamente van bajando las manos. Cada vez más mancebos, cada vez más ausentes, cada vez más todo. No, ahí es en donde hay que dar el acento de la batalla que tenemos enfrente. Entonces yo les pido que en ello me comprendan. Emma Coronel Aispuro, que es la que última que fue esposa, porque dicen la esposa del Chapo Guzmán, pues sí tuvo 80, ¿no? La más reciente esposa del Chapo Guzmán fue bloqueada del sistema financiero mexicano desde el 2015, confirma Santiago Nieto, como diciendo, no, nosotros ya sabíamos, ¿no? Durante la presentación de la guía de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales, el señor Santiago Nieto dijo que Coronel fue puesta en la lista junto con un grupo de personas físicas y morales vinculados todos al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. En virtud de que ella fue bloqueada desde el 2015, ya no tenía operaciones en el sistema financiero mexicano, pero pues es lo de menos, ¿no? Si tienes operaciones en el sistema americano, pues estás del otro lado. Hubo un acuerdo de bloqueo que incorporó a 330 personas vinculadas con el cártel de Sinaloa, particularmente personas físicas y morales relacionadas con la también señora Coronel. Que hay que decirlo, la señora Coronel es canela fina, ¿eh? Y le encanta el lujairo, y le encanta las joyas, y le encanta, pues ahora sí que a quién no, pero lo digo porque es de esas que escriben 100 veces me merezco la abundancia. A más de 6 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sí, en el Estado de México, la detención de 82 presuntos responsables, con todo y todo no se ha podido lograr romper el pacto de silencio y reconoce el presidente López Obrador, quien lamenta que el gobierno aún no tenga información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos a manos de, presuntamente, de autoridades e integrantes de bandas delictivas. Los pudieron haber matado por cualquier tipo de intencionalidad ligada con el narcotráfico. Sí. Los pudieron haber matado porque habían visto mucho. Pues sí. Los podrían haber matado como una venganza. Pues sí. Todo es posible. Todo cabe. Lo que a veces no cabe es la duda, y en cambio sí cabe la certeza que este tema de los 43 de Ayotzinapa, revivido por el presidente, o sea, los muchachos ya están muertos, estamos, pero para el presidente López Obrador es muy conveniente tener a flote el tema. En primer lugar, porque puede ser un disuasor en cualquier momento. No que hay un gasto extraordinario del gobierno federal y entonces sale el petardo de
el pendiente de los 43 de Ayotzinapa. Y un datito por ahí que se perdió un hueso. Perdón que lo diga así. En ese momento, ¡pum!, pero cambia la polaridad de la información y se vuelve todo en torno al chupacabras. Así de fácil. A lo que inventes, a lo que crees de creatividad. Es tan temible la asociación delictuosa que produjo esa tragedia y el pacto de silencio que establecieron que aún con 82 elementos y con el ofrecimiento de protección y recompensa, pocos de ellos hablan y todavía no sabemos a ciencia cierta en dónde están los estudiantes de Ayotzinapa. Son los que entregaron a sus deudos. ¿Están por ahí en una fosa clandestina? No lo sabemos, porque hay tantas historias alrededor de esto, como por ejemplo una funeraria que había en la delegación Luis Donaldo Colosio en Acapulco, que fue objeto de, fíjale, pues de todo, ahí pasó todo. Fíjense, no es para recordarlo. Tenían apilados 80 y tantos cadáveres de personas, estaban ahí los cadáveres, que habían tenido una identidad que estaba en esta caja con la urna, etcétera, y que se entregaban urnas con ceniza de una persona que todavía estaba en calidad de cadáver apilada en una funeraria de Acapulco. Se entregaron las urnas a domicilio a las personas que como deudos habían enviado a esta funeraria a sus parientes, a sus cercanos, para que fueran quemados y regresadas las cenizas. Y con todo y todo, después se descubre que las cenizas entregadas en esas cajas no correspondían a tu pariente, a tu ser cercano. No, eran otras. Entonces dices, bueno, si a unos los ponían supuestamente cenizas de un señor que está ahí, su cadáver está ahí, y aquí están sus cenizas, quiere decir que las cenizas son de otro. Y esas cenizas de otro, durante una semana, pudieron haber pasado en urnas así el equivalente a los 43 de Ayotzinapa. Esto nunca lo había dicho, pero hice la investigación y que en su momento, por supuesto que lo denuncié. ¿Qué pasó? Nada. Es más, el crematorio funeraria sigue ahí. Dice AMLO, es temible la asociación delictuosa que produjo la tragedia de los 43 y el pacto de silencio que establecieron que aún con 82 detenidos y con el ofrecimiento de protección y recompensa, pocos de ellos hablan y todavía no sabemos a ciencia cierta en dónde están los estudiantes de Ayotzinapa. Yo no sé en dónde estén, por supuesto, o sea, yo entiendo a un padre de familia que dice, es que mi hijo se fue a la escuela y ya nunca regresó, y te da mucho consuelo en saber por lo menos cuál fue su paradero. ¿Qué le pasó? Y ante la ausencia de un día, y de 2, y de 10, y de 20, y de 50, y de 100, pues te vuelves loco, te piras. Entonces yo creo que sí da lugar el que se hicieran esas entregas. ¿A costa de qué? Ese es otro boleto. Durante la conmemoración de los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, acompañado de Alberto Fernández, presidente de Argentina, López Obrador aceptó que el esclarecimiento del caso registrado en septiembre del 2014 es uno de los pendientes de su gobierno y prometió no darse por vencido, es lo que dice. No nos vamos a dar por vencidos. Diversas protestas opacaron la visita del presidente a Guerrero. Grupos feministas se manifestaron afuera del Museo de la Bandera y exigieron que se le retirara la candidatura a, ¿por qué no?, a Félix Salgado Macedonio al gobierno del estado de Guerrero.
respaldada por el presidente de la República y así como branding por Morena. Reiteraron que está acusado de violación y de abuso sexual. Las activistas tuvieron un altercado verbal con Zulma Carvajal Salgado, que es sobrina de Félix Salgado Macedonio, pero ¿por qué no? Por el 21 distrito de Iguala, luego que el aspirante exigiera a elementos de seguridad que no dejaran entrar al acto a feministas. Las inconformes que se negaron a dar el nombre de su organización gritaron consignas como "un violador no será gobernador", se referían a esta cerámica mal cocida del gobernador, el aspirante a gobernador de Guerrero, y presidente rompa el pacto. Otra que dice, alarma contra la violencia machista. Por cierto, familiares de José Luis Abarca, el que fuera, cuando vino toda la bronca, exalcalde periodista por el municipio de Iguala, que junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, ¿se acuerdan de ella? Está preso por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y por lavado de dinero. En medio de una movilización que se desplegaron mantas en las que se leyó Abarca, Pineda, presos políticos, 7 años de injusticia. Bueno, yo quisiera disentir, pero vamos a dejar en su mensaje. Habitantes de municipios de la región de Tierra Caliente que exigen se les garantice el regreso a sus comunidades donde fueron expulsados por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, también hicieron presencia. Además, médicos y enfermeras de un hospital de Petatlán exigieron que el gobierno federal reconstruya el edificio que sufre un grave deterioro por el paso del tiempo y, por supuesto, en medio de este tiempo, los fríos. Un juez federal en Estados Unidos prohibió indefinidamente que el gobierno del presidente Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones. Drew Tipton, que es juez federal de distrito nominado por Trump, emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas que alegó que la medida viola a la ley federal y podría suponer costos adicionales para el Estado mexicano. Es lo que se dice. Ahora, Estados Unidos estudiará las causas, las consecuencias de los efectos a largo plazo que tiene el COVID. Hay muchas personas que se van a ver afectadas, sino que nos vamos a ver afectados. Confusión mental, problemas respiratorios, muchas personas en tu entorno, malestares varios. Y Anthony Fauci, director del CDC norteamericano, dice que los institutos nacionales de salud se encargarán de la averiguación y explicó que es importante averiguar si los sobrevivientes por el COVID se vuelven susceptibles a otras enfermedades como trastornos cerebrales o cardíacos, y documenta que un 30% de quienes superaron la enfermedad reportaron en estos últimos días síntomas que perduran meses y que les impiden el regreso a sus trabajos para retomar sus vidas normales, e incluso con esto dicen que los hunde una muy grave depresión, y por supuesto que lo entiendo. La Unión Americana distribuirá entre 3 y 4 millones de dosis de la vacuna en contra del COVID de Johnson & Johnson la próxima semana, en espera de la autorización de la Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos, que es Jeff Zients, coordinador del programa de respuesta rápida de la Casa Blanca. Justificó que el retraso viene desde la administración del presidente Donald Trump. Fue decepcionante cuando llegamos. Creo que el progreso es real y esperamos continuar trabajando con la campaña para acelerar y entregar con capacidad un buen trabajo, ahora que estamos viendo cómo la compañía pretende acelerar la entrega de estas medicinas. Aquí no hay letargos, y aquí no hay baches burocráticos, y aquí no hay nada de eso. No hay que firmar con tu tarjeta del lector, no hay que hacer nada, hay que llegar y decir quién eres,
te ponen una listita, te dan tu tarjeta de control, te vacunan y a tu casa. Bueno, te dejan unos minutos sentado en una antesala para que no presentes un cuadro ahí medio, oh my God, y de ahí te vas. El grupo de los 20 países desarrollados y emigrantes debería tomar medidas políticas firmes para revertir una divergencia peligrosa, que amenaza, por cierto, con dejar languidecido a la mayoría de las economías del mundo durante años. Esto lo dice Kristalina Georgieva, que es director gerente del Fondo Monetario Internacional, y dice más, dice que se necesita una colaboración internacional mucho más sólida para acelerar el despliegue de las vacunas COVID en los países más pobres, incluido el de mayor financiamiento para ayudar y para comprar dosis, para reingresar el exceso de vacunas en los países con superávit o incluso deficitarios, donde, por ejemplo, ¿cuál es el papel de los bancos? Los bancos centrales, dice Georgieva, deben ser flexibles, deben de respaldar el flujo de crédito a los hogares y a las empresas. Y pues no puedo ir nada más a favor que todo ello. Por otra parte, bien organizado aquí. Por otra parte, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA, informó que lanzará a finales de marzo un pase de viaje COVID-19 poniendo en funcionamiento un sistema digital para los resultados de las pruebas y los certificados de vacunas que ayudarán a facilitar los viajes internacionales. Calificó como esencial que los gobiernos comiencen a emitir a los ciudadanos científicos que nos lleven a certificados creíbles de vacunación digitales para que entonces puedan incorporarse a su pase de viaje, que sería una siguiente etapa justificable, por supuesto. La situación por el COVID es preocupante en unos 10 departamentos regionales de la Francia, entre los que está la zona de París-Île-de-France, en torno a la capital, por lo que el gobierno está dispuesto a tomar medidas adicionales para frenar los contagios, según el portavoz Gabriel Attal. De hecho, la región costera mediterránea de los Alpes Marítimos, en torno a Niza, anunció un confinamiento parcial durante los próximos 2 fines de semana. Hay mucho movimiento ahí, mucho. Y pues el horno no está para bollos y luego vienen los candados y para afuera. La situación se está deteriorando con los días. Es una fuerte preocupación en unos 10 departamentos regionales y algunas zonas que requieren medidas rápidas y contundentes para que salgamos todos de ahí. El gobierno de los Estados Unidos dijo que Irán avanza en dirección equivocada con sus incumplimientos del Acuerdo Nuclear 2015, enfatizando la necesidad de que ambos países reinicien el cumplimiento de sus compromisos. Rusia calificó como circo la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones a este país, que es un Panamera S precioso. Rusia calificó como circo la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones al país por el caso del opositor Alexei Navalny. Dice que se trata de una humillación para el bloque. Y también decir que la Comisión Europea publicó su nueva estrategia de adaptación al cambio climático para enfrentar sus inevitables consecuencias y conseguir que el bloque sea menos vulnerable a fenómenos como olas de calor, sequías o la pérdida de bosques o de zonas costeras por la subida del nivel del mar. También decir que el próximo viernes estará en Houston el presidente de los Estados Unidos, el señor Joseph Biden, y Biden hablará con organizaciones aquí en Texas para que muestren cuáles son los principales rezagos que se tienen, en dónde faltan los servicios, qué es lo que se tiene que hacer para que el plan... Hay un decreto de emergencia en el estado de Texas que está avalado con dinero para que salgan lo más rápido posible
de esta problemática que se ha presentado aquí en las últimas, por lo menos 2 semanas, de un frío intenso y de una ola igual. Bueno, hasta aquí lo que les quería yo comentar. Sí. Sí, bueno, aquí hay saludos desde Guadalajara. Gracias, Rosa Linares. Gracias, Pedro. Triste realidad. Laura Galván, Aldretes Watching. No llega a abril. El Lopestoso. Sí está, fíjense que sí estoy viendo una crisis muy grave. Muy, muy grave. Estoy viendo una crisis en México. Estoy viendo que las instituciones están fallando brutalmente. Y estoy viendo que el presidente ya lo ha tomado todo. Y entre la ley de la industria eléctrica, las modificaciones al Poder Judicial, la erradicación del outsourcing como medida, digamos, de flexibilidad económica, el desconocimiento de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, la extinción de los fideicomisos, la promoción de la falta de libertad o erradicación, o sea, falta de que siga habiendo en nuestro país órganos autónomos, la intimidación sistemática hacia otras formas del poder en los estados y en los municipios y en el sector empresarial, la persecución es tremenda. El país está a punto del colapso. México está a punto de colapsarse. Y no veo cómo salir de aquí. De verdad, no lo veo. Nada más vemos algunas. México está roto, la ley de energía, la Auditoría Superior de la Federación y su cobarde al frente, ¿no? La Suprema Corte, las obras públicas, candidatos como Félix Salgado, movimientos feministas, NDH, sigue la fiesta. En marzo se le acaba el 20 al Cacas, dice Diana Ortiz. Bueno, el mediocre presidente que tenemos es lo peor que le pudo pasar a México. Ya se le acabó su 20 a Lopestoso. Me duele que hables así. De veras siento que está todo perdido. Mónica, a mí también me duele hablar así. ¿Qué opinas de Latinos? Eso no es para mí. Eso es para ustedes opinar. Latinos es Latinos. Ingeniero Ferriz, muchas gracias por su valentía. Dios lo cuide y lo bendiga. Daniel Castillo. Lo vamos a bloquear.
Bueno, no, la esperanza no debe acabar nunca, por supuesto. Gracias por estar conmigo. El 21 de marzo, fuera el presidente. ¿Cómo calificas la visita del presidente a Argentina en una sola frase? No, pues te lo puedo decir en una sola palabra. Intrascendente. Dicen que hable de frena, dice Jesús García. Bueno, con eso si quieren termino. Voy a hablar de Frena. Frena es una organización ciudadana. Yo he formado y formo parte de Frena. Pero hay que saber cuándo atacar, cuándo retirarse en función del estado de salud de tu adversario. Hablo de salud política, por supuesto. Mi teoría es que el estado de salud política del presidente va a menguar rápidamente y profundamente. El presidente se ha desgastado tremendamente. Y creo, como todo movimiento que ha pasado en el país, creo que vendrá el movimiento de afuera hacia adentro, hasta acabar con el poder del presidente. Lo veo así y creo que así va a ser. O sea, si me preguntas por Frena, te diré, Frena está ahí. Y son millones de mexicanos. ¿Cuándo? Cuando sea oportuno atacar. Pronto lo será. Gracias por estar conmigo. Que tengan ustedes muy buenas. Les invito para que estén conmigo en centralfmonline.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ciudades radio y televisión en México, y en televisoras en Guatemala, en Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en Honduras, y por supuesto en nuestras aplicaciones y nuestras plataformas diversas. Gracias como siempre y espero que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.